Hoy estamos con nuestra invitada, nuestra terapeuta del lenguaje y audióloga, Eileen Tona. Y vamos a desarrollar este tema tan interesante, retraso en el habla. ¿Cuándo debe de empezar a hablar un niño? Interesante, porque no sabemos. Y punto número 1, ahí comienzo, Eileen, tú sabes que somos anti-mamila, anti-bobo, que siempre le tenemos un bobo al niño. No lo dejamos ni balbucear. Entonces, ¿esto puede retrasar el habla del bebé? Puede retrasar el habla, pero vamos a diferenciar antes lo que es habla y lenguaje. ¿Ok? Porque lenguaje es lo que ocurre en el cerebro para que se produzcan las palabras, ¿no? Es como esa maquinita generadora. En el cerebro ocurre todo, ahí es donde todo comienza. Y habla es cuando finalmente las palabras llegan a la boca. Entonces, las palabras no están en la boca, como siempre les digo, las palabras están en el cerebro. Entonces, el bobo puede ser que no retrase el lenguaje, porque el lenguaje independiente está en el cerebro, el bobo está en la boca, pero sí puede hacer algunas reacciones adversas al desarrollo del habla. Cuando es un bobo que está constantemente puesto en la boca, porque como tú dices, el habla, ¿cómo se aprende a hablar, señores? Hablando. Sencillo. Dando oportunidades para hablar, pero un niño con un objeto en la boca tiene menos oportunidades para hablar, porque eso está allí solamente haciendo una descarga neuromotora, chupando, 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 y entonces el niño puede ser que comience a hacer más gestos que decir palabras, porque obviamente es más fácil con las manos que con la misma boca, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el bobo es que sí, quita oportunidades para que el niño pueda experimentar con el habla. Y también puede generar algunas malformaciones a nivel de los dientes, del paladar, de los labios, y esto incide posteriormente en el habla. Lo que pasa es que es una cosa que ocurre hoy, pero que nos damos cuenta dentro de 2 o 3 años. O quizás más, ¿no? Entonces, un llamado también a esas mamis donde el niño tiene 1 año, 2 años, 3 años y todavía carga un dispositivo en la boca. Entonces no es bueno. ¿Lo usan? ¿Para qué se usa el bobo? Se usa para calmar al niño, para tranquilizarlo, para que no llore tanto. Pero entonces generalizamos esa conducta, generalizamos ese hábito y lo ponemos aún cuando no es necesario. Y por eso es que se llama bobo. Sí. Aquí en República Dominicana. Se llama en otros países chupete, chupón, mamila. Pero al final, en cualquier país hace el mismo efecto, el mismo efecto negativo. Y de hecho se considera un hábito nocivo. O el dedo, o el chupón, el bobo, cuando está todo el tiempo metido dentro de la boca. ¿Qué pasa, Eileen, con esa madre que no interactúa con su bebé? Fíjate, las madres somos muy importantes para los niños porque somos esa figura primaria, ¿ok? Somos lo máximo para el niño, somos el ideal, somos el refugio, significamos muchas cosas. Y por eso mismo también la mamá tiene en sus manos todo el poder de ayudar a su hijo a que desarrolle no solamente un buen lenguaje, sino que se desarrolle en todas las áreas. Si calculamos las horas que el niño permanece con la mamá, son muchísimas más que las horas que, por ejemplo, está en la terapia. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la mamá, una mamá con ganas, una mamá con iniciativa, una mamá con motivación, con creatividad, puede hacer una diferencia en la vida de un niño. Un niño no se alimenta de dispositivos electrónicos, de aplicaciones, de videos, eso no es lo principal. Un ser humano aprende del otro ser humano. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Con los dispositivos electrónicos hay una dependencia ahora, inclusive desde pequeñitos se los damos. Hay niños muy pequeños que tienen una tablet mejor que la mía. Pero 1000 veces. Y con su forro bien bello, o sea, aquello es un despliegue de presupuesto en esa tablet, las mejores aplicaciones. Pero aunque tengamos las mejores aplicaciones, no hay nada que sustituya la interacción con otro ser humano. Y si es la mamá, más poderoso es todavía. Eso es lo que realmente enriquece. Entonces, la pregunta, ¿cuándo debe empezar a hablar un niño?
La gran pregunta. La gran pregunta. Déjeme decirles cuándo no es. No es a los 2 años. Lamentablemente, hay madres que acuden cuando el niño tiene 2 años y todavía no habla. No es a los 2 años y medio, tampoco es al año y medio. Es al año, a los 12 meses, cuando deben aparecer las primeras palabras. En ese rango, 2 meses menos, 2 meses más, pero es allí entre los 10 y los 14 meses para ampliárselos un poquito. Y deben ocurrir algunas cosas previas. Ya deben estar presentes para que se produzcan las primeras palabras. Entonces, como les dije, las palabras son el producto de muchas cosas que ya ocurrieron en el cerebro. Quiere decir entonces que nosotros primero, como seres humanos, comprendemos más de lo que hablamos. Por eso es que cuando vienen la mami de los niños con 2 años, que hablan poquito, por ejemplo, 5 palabras, dice, y me dicen, ay, pero él entiende todo, doctora. Claro, es que eso es lo que ocurre naturalmente. Nosotros primero reconocemos, comprendemos los contextos, asociamos voces, asociamos caras familiares. Primero un bebé se aprende los nombres de sus hermanitos antes de poderlo decir. Primero los identifica. Primero yo identifico lo que es un perro antes de decir jau jau. ¿Ok? Entonces sí, porque eso es lo que ocurre en el cerebro normalmente. Y de hecho debemos estimular primero la comprensión. Y paralelamente se va desarrollando la expresión, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que tenemos que nosotros observar para saber si nuestro niño está preparado, ya está maduro para decir las primeras palabras. Y desde que son muy bebés, señores, se puede estimular. Vamos a quitarnos de la cabeza eso de que vamos a esperar. Lamentablemente y con todo el dolor de mi alma, todavía hay médicos que le dicen a las mamás, vamos a esperar que cumpla los 4. Eso fue directo al corazón. Es que tú dijiste algo que también nos puso a pensar. No es a los 2 años. Porque muchas veces, no, porque está muy pequeño, tiene 1 año y medio. A los 2 años él comienza a hablar. Sí. Y tú acabas de decir que no. No, y de verdad no es así. Revisen la literatura que hay, busquen artículos y todos les van a decir, porque eso está normalizado, eso no es que yo lo inventé. A nivel mundial hay parámetros. Entonces vamos a hablar con los parámetros. 1 año cumplió el niño. ¿Cuántas palabras más o menos debe de decir el niño? Normalmente comienzan con unas 3 palabras, que son las más familiares, ¿ok? Mamá o papá. A veces es papá primero. Sí, lo siento, mamis, pero dicen papá primero. Eso me pasó a mí. Ajá. Yo me puse a llorar. Sí, decepcionante. ¿Cómo que papá? Yo te di la vida. Yo te alimento con estas que están aquí. ¿Cómo que papá? Sí, pero bueno, son cosas que ocurren. Exacto. Que cómo las controlamos, sí, ¿no? Exacto. Eventualmente va a decir mamá también. Puede ser que diga leche, puede ser que diga agua, o puede ser que sea el nombre de un juguete o de su perrito, si hay una mascota en la casa. A veces primero llaman al perrito, ¿no? Entonces, lo que sea más significativo para el niño, eso es lo que va a ocurrir primero. Okay. Es como ¡pum! El momento mágico. Miren, las primeras palabras es un momento mágico y es una puerta. Es una puerta al lenguaje expresivo oral. Entonces, sí, es muy importante que ocurran las primeras palabras. Es una puerta que se abre donde usted ya no va a poder parar eso. Esa evolución ya no la va a poder detener. Eso es un río que empieza a correr solo. A veces hay que estimular porque el río se encuentra con algunos obstáculos, pero que una vez que los procesos neurológicos se comienzan a dar, ya son neuronas que empiezan a conectarse entre sí. Imagínense un cableado muy grande aquí adentro, donde se empiezan a enchufar diferentes cablecitos para que se puedan encender las distintas áreas del cerebro que tienen que ver, todas tienen que ver con el lenguaje. Seguimos ya al año, por lo menos 3 palabras. No tienen que ser correctas. Porque, no, para nada. Porque es otro susto que se puede llevar la madre. No dice leche, dice cheche. Entonces tengo problemas. O eche, o che, o de, o quizás mamá es ma. Pero si siempre se utiliza ma
para mamá, para llamarla cuando no está presente o para mencionarla cuando la ve, entonces eso significa mamá. Tenemos que ser muy observadores de las conductas de nuestros hijos, porque eso nos da mucha información, ¿no? ¿Y qué hace cuando juega? ¿Qué hace cuando mami no está presente? ¿Cómo la procura? ¿Cómo llama su atención? ¿Cómo pide cuando ve el biberón? ¿Qué es lo que dice? Entonces, esas palabras que suceden en un contexto de significado es lo que nos da el indicio de que sí, ok, esta es una palabra. Okay. Esto es una palabra porque tiene una carga de significado ya. Siempre sucede para ese mismo objeto o para esa misma acción. Entonces, 3 palabras van aumentando, 4, 5 palabras, hasta que a los 18 meses debe haber un repertorio mínimo, Nasira, mínimo de 10 palabras. Entonces, estos son hitos, o sea, son marcadores. Y es bueno que nosotras las madres llevemos un diario de nuestros hijos, porque va a haber un punto en que vamos a tener que llevar a un especialista a nuestros hijos y son preguntas que lo hacen. Yo recuerdo con Juanjo, cuando era muy pequeño, que no sabía pronunciar la R, que me hicieron preguntas hasta cómo nació, si respiró, todo eso, Ilén. Sí. Entonces uno dice, pero ven acá, yo no tengo esta información. Entonces, bueno, llevar un diario de el desarrollo de su bebé, cuántas palabras dijo, y también son bonitas porque uno la guarda y luego cuando estén grandes uno dice, mira, tuvo al año decía cheche, a los 2 ya decía leche, y son una información 1A. Sí, sumamente valiosa esa información. Y yo les digo a las mamis, miren, no se guarden nada. A veces por temor escondemos información que puede serle muy útil al profesional. Digan qué fue lo que sucedió. Tuvo falta de oxígeno en el nacimiento. Eso es supremamente importante. Toda falta de oxígeno puede traer consecuencias en el cerebro. Y lo que ocurre en el cerebro afecta al lenguaje, porque el lenguaje está en el cerebro. ¿Sí ven la relación? Entonces, hoy en día vivimos muy apurados, ¿verdad? Muy ocupados. Las mamis trabajan. Desde que los niños son pequeñitos los tienen que dejar en una guardería o al cuidado de otra persona. Pero siempre es importante nosotros como mamás dedicar un tiempo a los niños, sin importar la edad que tengan. Así sea un bebé. Ese niño la extraña, ese niño la necesita. Y ese niño va a recordar mucho más el poquito tiempo, los 15 minutos que estuvo con usted, que todo el día que está con la nana. ¿Ok? Afortunadamente, hay nanas muy preocupadas. Sí, hay nanas muy buenas. Yo las felicito, sí. Hasta vienen a la terapia. O sea, son sumamente valiosas. Eso es para nunca soltarlas. Pero bueno, hay otras que se limitan a hacer su trabajo y ya, ¿no? Entonces, el niño no recibe a veces la estimulación más adecuada, más idónea, como para ayudarle, darle ese empujoncito para que esa maduración vaya evolucionando, ¿no? Entonces, siempre es bueno que papá y mamá compartan en la cama con los hijos antes de acostarse unos 10 minutos, porque son los 10 minutos más enriquecedores de las 24 horas que tiene el día. Leer cuentos. Esto es maravilloso, cómo el cerebro va obteniendo nuevas palabras, cómo va ayudando también con el lenguaje del niño. Pero dijiste que al año tenemos mínimo 3 palabras y a los 18 meses mínimo 10. Ok, vamos a ir paso a paso. Tenemos ya 10 palabras. ¿Qué pasa con aquel niño que de 18 meses solamente tiene 5 palabras? O menos. Entonces hay que revisar algo muy importante que se llama intención comunicativa. La intención comunicativa la tienen los niños en el primer año de vida, la generan, ¿ok? ¿Qué es eso? Bueno, es las ganas de decir que quieren algo, ¿no? La intención comunicativa es cuando señalan para que usted le dé el biberón. La intención comunicativa es cuando los llevan por la mano hasta la nevera para que les den el agua. Ahí hay una comunicación, es decir, ahí hay una procura de algo. Esa intención comunicativa primero se da sin palabras, se da con gestos, pero después entonces van incorporando palabras. ¿Qué pasa con el niño que no habla mucho, que no le pone palabras a esa intención? Entonces nos corresponde a nosotras, mamis o adultos, poner palabras a la intención. Si lo está llevando a la nevera porque quiere el agua, vamos a decir, tú quieres agua, te voy a dar agua, pero no presionarlo para que diga agua. No,
Es yo voy narrando. Y no está correcto decir, no te voy a dar agua, tienes que decirlo. Ups. No, porque si no está capacitado para decirlo, ¿cómo lo va a hacer? Lo que hacemos es generar frustración ante la comunicación. Y tenemos que enseñar que la comunicación es algo agradable y no algo desagradable. Por eso solamente muchos niños se inhiben de hablar y solamente señalan. Uf. Estás diciendo algo que de verdad que Sí, pone a pensar a muchas madres. Y es controversial y algunas me dicen que no es así, me dan los ejemplos de sus hijos. Pero miren, señores, es lo que yo he visto en casi 30 años y que la teoría también apoya, ¿no? Y todas las investigaciones actuales, muchos estudios que se han hecho y cómo trabajando la intención comunicativa se logran excelentes resultados. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Y me gustaría que esas fueran tus recomendaciones. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de que nuestros hijos han cumplido 18 meses y apenas tienen en su repertorio 5 palabras? ¿Qué debemos de nosotros tomar en cuenta? Primero, observar cómo escucha ese niño. Escucha sonidos fuertes, pero también escucha sonidos suaves, ¿ok? Audición, recuerden que es primer canal de entrada para el lenguaje. Debemos observar cómo juega el niño. ¿Es un juego demasiado primitivo o el niño es capaz, por ejemplo, de poner un taco sobre otro, un bloque sobre otro? El niño juega a correr los carritos por toda la sala o le da biberón a la muñeca, ese tipo de cosas. Si el juego es un poco más elaborado. Si el niño justamente señala, el niño tiene que señalar y el niño debe imitar gestos primero para después imitar palabras. Un niño que no imita gestos no va a poder imitar palabras si usted se pare de cabeza. ¿Ejemplo? Por ejemplo, imitar osito. Vamos a poner cara de osito, arrugar, ¿no? O vamos a lanzar besitos. Imitar ese tipo de gestos, ¿no? Okay. Me peino de mentira. Tomo agua de mentira con un vaso que está vacío de juguete. Ese tipo de acciones. Vamos a aplaudir mientras escuchamos una canción. Ese tipo de imitación es lo que el niño necesita desarrollar primero para después imitar sonidos y luego palabras. Entonces, cuando tenemos un niño que no está haciendo sus conductas que corresponden a la etapa, lo que hacemos es ir un poquito atrás a ver lo que sí hace, para de allí entonces partir. Si no dice palabras, pero sí balbucea, mamiquita, papá. Entonces nosotros estimulamos ese balbuceo para que se siga produciendo, jugamos a conversar con él como si le entendiéramos y eso a él le va a producir placer, va a entender que estamos jugando y lo va a hacer más. Cuando el niño recibe una acción gratificante, repite la conducta. Excelente. Wow, qué bien, qué bien. Qué bueno que nos diste las herramientas y vamos a llevarla a cabo. Así que las mamis que tienen niños menores de 2 años, recuerden, vamos a estimular, vamos a conversar, vamos a emitir sonido, pelota, ¡pum! Que es interesante. Sí. Y ellos se ponen muy alegres. Yo recuerdo a mis hijos muy chiquitos cuando imitaban los sonidos, carritos, rum. Exacto. A ellos les fascina. La puerta, toc, 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 toc. ¿Quién sí. es? Los sonidos onomatopéyicos son una muy buena herramienta. Hay quienes dicen que no, pero a mí me han sido demasiado útiles, no solamente de animales, sino de cosas y de partes del cuerpo, ¿no? Sí. Sonar la lengua. Sí. ¡Achis! Tú sabes también el ellos utilizar el olfato. ¿Te gusta? Huele. Y decía, qué rico huele. Así mismo. Todos los sentidos son sumamente útiles para estimular el lenguaje. Eilem, nos vamos a preguntas y respuestas. Así que ya, al teléfono de cabina, al 809-683-8790 y 91. Desde el interior, libres encargos, al 1-809-200-7777. Bueno, Ailén, tiene que ser lo más breve porque nos dejaron muchas en el live. Ya está sonando el teléfono de cabina y en el WhatsApp también tenemos varias. Buenos días, Madre Paso a Paso. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta, Ailén. ¿Cuál sería el tiempo promedio para ver respuestas en la terapia? Mi niña tiene 2 años y medio y estamos en terapia de habla, pero a veces yo siento como que no me avanza. Gracias. Ok. Bueno, a veces a la semana ya vemos resultados
o a las 2 semanas, pero ya al mes tiene que haber ocurrido algo, porque eso es un mes que no solamente con terapia, sino que seguramente la terapeuta te ha enseñado qué es lo que tienes que hacer en la casa y tú seguirlo haciendo todos los días, mientras más se haga mejor, mientras más se procure esos espacios, mejor. Así que yo pienso que cuando mucho, un mes ya tenemos que estar viendo resultados. Algún cambio, por más mínimo que sea, tienen que haber ya al mes. Tenemos una pregunta en el WhatsApp. Dice esta madre: tengo un niño de 4 años. Él tiene un retraso psicomotor y todavía él no habla, pero entiende todo lo que le dicen. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, pues ayudarse de las necesidades del niño. Cuando el niño necesite agua, cuando quiera una galleta, ponérselo a la vista, pero que no lo alcance por sí mismo para que pueda recurrir a usted y pedirlo. Aunque el niño no lo sepa decir, nosotros vamos a decir: ¿quieres galleta? Galleta, ¿ok? Y se lo damos de una vez. Recuerden no llevar al niño a la frustración, por favor. Intentarlo unas 2 veces y ya. Pero eso, intentarlo muchas veces en el día, es lo que va a producir esos cambios. Exacto. Dice esta madre Adabatis: aquí nunca en este programa hay desperdicio. Siempre uno aprende cosas diferentes y se pueden ayudar a otras personas. Qué bueno. Excelente. Eso es lo que una madre paso a paso. Ayudar a otras personas de lo que aprenden aquí y también incentivar a que escuchen el programa. Nos vamos con una llamadita. Buenas. ¿Sí, buenas? Buenos días. Sí, su pregunta. Mi pregunta es, yo tengo un nietecito, ¿verdad? Ajá. Sí, lo escucho mejor ahora. Tengo un nietecito que él no duerme casi de noche. A las 12, a las 1 de la mañana está él, ya usted sabe, para acá y para allá. ¿Qué edad tiene? Él tiene 1 año y 7 meses, me parece que. Y él dice mamá, papá, y hace que y así, pero no, él no dice más nada. Y la pediatra dice que él tiene una en el ombligo, pero está pequeña. Yo no sé si es por eso que a veces llora mucho de noche también y no duerme casi. Escucho por la radio, bendice. Bueno, si él no sabe decir que le duele, entonces eso es un punto muy importante, ¿no? Hay que enseñarlo a señalar al menos cuando tiene algún dolor. Pero el sueño en los niños es sumamente importante. Yo iría nuevamente al pediatra o acudiría al neuropediatra para ver cómo podemos mejorar el sueño de este niño. Durante el sueño es que ocurren los aprendizajes, ¿saben? La fijación de los aprendizajes son durante el sueño. Así que eso es lo primero que hay que atender. Ellen, se quedaron preguntas en el live. Wow. Por favor, en el tema del día de hoy, dejen sus preguntas en nuestra cuenta de Instagram y darle mention a @hablaconeilen. Sí, por favor. Ustedes pueden encontrar su cuenta ahí en el tema del día de hoy. Por favor, queremos contestarle. Sí. No deje sus preguntas así o escríbanos a nuestro WhatsApp 849-261-1818 y yo, téngalo por seguro que vamos a contestarle también por WhatsApp. Así Nos es. encontramos mañana.